¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. El nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública es Roberto Salcedo Aquino, quien recibe el encargo de continuar con el combate a la corrupción y a la impunidad. ¿Cuáles pendientes recibe? ¿Cómo podría ser su gestión? Escucharemos los contrapuntos de la mesa. En la pasada elección del 6 de junio avanzó la paridad en las gubernaturas. Por primera vez México tendrá 6 gobernadoras y una jefa de gobierno de manera simultánea. Pero varios de esos triunfos están siendo impugnados. Veremos por qué y también discutiremos sobre si la llegada de más mujeres hace alguna diferencia o no. Y la situación política en Nicaragua empeora. El gobierno de Daniel Ortega encarcela a 20 personas opositoras políticas, incluidas 5 que aspiran a contender por la presidencia de ese país. Ortega quiere lanzarse una vez más por el poder y la Organización de Estados Americanos, la OEA, ha criticado a su gobierno de retrocesos autoritarios, mientras que la diplomacia mexicana prácticamente ha callado. ¿Debería México posicionarse al respecto o no meterse en estos asuntos y respetar la no intervención? Veremos también qué piensa la mesa. Quédate con nosotros, que ya empieza Punto y Contrapunto de martes. Ayer el presidente López Obrador informó que Roberto Salcedo Aquino sustituirá a Irmeréndira Sandoval al frente de la Secretaría de la Función Pública. Salcedo tiene una larga carrera en el servicio público, trabajó en la Comisión de Libros de Texto Gratuitos, en la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto. Fue además oficial mayor en 3 dependencias, director general adjunto de Banobras y subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social. Antes de licenciarse en Ciencias Políticas, fue profesor de Educación Primaria y de Lengua y Literatura durante muchos años. Además, fue profesor y director de 3 licenciaturas en la UNAM. Es considerado un técnico que ha sabido mantener un perfil discreto durante casi 5 décadas. Es considerado un especialista en combate a la corrupción. Del 2000 al 2018 fue auditor especial de desempeño en la Auditoría Superior de la Federación y desde diciembre de 2018 fungía como subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción. Hace justamente un año, Sandoval Ballesteros acusó al equipo que reveló ella y su marido habían adquirido 5 propiedades al contado en solamente 9 años de sicarios mediáticos y que sus propiedades eran producto de su trabajo, pero nunca hubo una investigación al respecto. Ayer en su despedida, Irmeréndira Sandoval dijo que no le tembló la mano con funcionarios del periodo llamado neoliberal, ni con quienes han fallado en este gobierno en referencia a las inhabilitaciones y sanciones hechas durante su gestión. Ella añadió que puso punto final a la corrupción que imperaba en contratistas, en licitantes, en farmacéuticas y que ciudadanizó el combate a la corrupción y revivió de raíz, así dijo a la Secretaría de la Función Pública. Veamos qué piensa la mesa. A ver, empiezo contigo, Alejandro. Sobre todo estos últimos puntos, hasta donde yo tengo entendido, pues la Secretaría de la Función Pública ya no se encargaba de licitaciones y más bien todo ese proceso se le dio a la Secretaría de Hacienda y a Raquel Buenrostro en específico. De hecho, yo participé en uno de esos con el tema de los medicamentos antirretrovirales, entonces creo que se puso una medallita que no le tocaba, pero bueno, ¿cómo ves el legado que deja Irmeréndira y los pendientes que tiene ahora el nuevo secretario? Bueno, creo que hubo una sobrecarga en la Secretaría de la Función Pública porque efectivamente hay que decir que sus acciones, su margen de maniobra está bastante acotado y tiene que ver con sanciones administrativas a la función pública, es decir, a los servidores que actúan fuera de la normatividad de la normatividad. Entonces, bueno, hay esa sobrecarga, pero eso no impide que se puedan realizar avances. Y a mí el nombramiento de el que era subsecretario me parece que es una buena noticia, porque al tiempo que da continuidad, pues también va a contribuir su trayectoria, ¿no? Ya decía la cápsula y efectivamente es un servidor público con una amplia trayectoria que cuenta con la confianza del presidente a combatir una de las tareas centrales que se propuso la Cuarta Transformación, que es acabar con la corrupción, comenzando por los más altos niveles de gobierno. Y me parece que en definitiva sí ha habido cambios, es que luego la memoria es muy corta y ya no recordamos cómo los anteriores funcionarios vivían como jeques, como reyes en una burocracia dorada, y hoy tenemos un servicio público mucho más austero, mucho más volcado al servicio público, que comienza con la prédica del ejemplo del presidente López Obrador, que es, pues yo creo, desde tiempos de Ruiz Cortines, el único presidente austero y que vive en la justa medianía que hemos tenido como país. Entonces, Salcedo tiene un reto importante, pero me parece que con sus credenciales y con la trayectoria que tiene en el servicio público lo va a cumplir con creces.
Bien, y se me olvidó y se me pasó saludarles. Él era Alejandro Encinas, él es Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. Buenas noches, gracias por esta primera intervención. A ver, Aurora, ¿cómo ves este comentario de Alejandro? ¿Coincides con lo que menciona él? Evidentemente sí hay que hacer todavía un balance de lo que pues básicamente deja Irmeréndira Sandoval. Evidentemente también con los retos que le deja ahora su sucesor, Aurora Espina, militante del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Investigadora también. Muy bien, Genaro, pues muy buenas noches y un gusto estar con todos. Pues yo, más bien dicho, diría que lo que sucede en este caso es la confirmación del fracaso de la estrategia del combate a la corrupción de este gobierno, porque coincidiendo también con lo que llegó a señalar la secretaria Rocío Nale, pues eh, Irmeréndira Sandoval sale con pleito y sin resultados. Al final de cuentas, pues ni atrapó a peces gordos, ni promovió la transparencia, ni combatió a la corrupción. Y si nos vamos a el legado de las cosas que dejó de hacer o que sucedieron bajo su periodo como secretaria de la Función Pública, pues México cayó 3 veces consecutivas en el índice anual sobre capacidad para combatir la corrupción. Y el tema, por ejemplo, de esta controversia que hubo con la cuestión de no haber visto como todas las discrepancias que había con las declaraciones patrimoniales por parte de la propia gente que estaba en el gabinete presidencial en su momento, o el no haber visto las 23 casas o las 23 propiedades de Bartlett, y que al final de cuentas pues creo que retratan mucho lo que significa la lucha contra la corrupción si se es alguien cercano al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si vamos a hablar ya concretamente del nuevo secretario de la Función Pública, que es Roberto Salgado, es un hombre con una muy amplia trayectoria en la administración pública y desde la década de los 80, que de hecho su origen lo encontramos en el equipo de Manuel Camacho Solís en los años 80, de quien Marcelo Ebrard era el brazo derecho, y desde entonces cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública. Ahora veremos si cumple con ese mandato popular de el combate y el rechazo completo a la corrupción, o si se va a plegar ciegamente a las órdenes de sus jefes. En ese sentido, yo creo que es un secretario que llega con buenas credenciales, sí, pero más allá de las credenciales, pues creo que lo que cuenta en esta cuestión son los hechos, las acciones, y que justamente se avance en todos esos casos de combate a la corrupción que están ahí parados y que nada más han sido como golpes mediáticos, pero que no han tenido ningún tipo de acción concreta para dar solución a este problema de corrupción en nuestro país, y que al final de cuentas pues terminan retratando la ineficacia total de esta estrategia de combate a la corrupción por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es. Saludo con gusto también a José Ignacio Razo, columnista y empresario. ¿Cómo estás, José Ignacio? Y también, ¿cómo ves estos comentarios que ponen sobre la mesa Aurora y lo que mencionaba también Alejandro respecto a Irmeréndira, lo que deja y los retos que ahora enfrenta el nuevo secretario de la Función Pública? Hola, Genaro, y hola a todos, un gusto. Ya se ha hablado mucho sobre las posibles causas de la salida de Irmeréndira Sandoval, si fue un castigo por lo sucedido en las elecciones de Guerrero o si fue por una mala gestión. Yo la verdad es que me iría por las dos. Lo que quedó claro es que el presidente no está conforme y busca un cambio. Con la llegada de Roberto Salcedo, no necesariamente se trata de un cambio de timón, pues él ha sido parte ya de los resultados al día de hoy, era subsecretario, pero lo que veo correcto es que veo que hay una aprobación generalizada, tanto en la salida de Irmeréndira como en la llegada de Roberto Salcedo. Veremos si realmente da los resultados que se le piden y asume su responsabilidad. Porque al día de hoy el combate a la corrupción está recayendo en la UIF y en el SAT. Porque más allá de la percepción de si ha bajado o subido la corrupción, lo que queremos los ciudadanos son resultados y que se acabe con la impunidad.
Queremos investigaciones a fondo y no encubrimientos como en el caso de Bartlett. Queremos nuestros trámites ciudadanos sean transparentes y queremos una eficiencia en la función pública. Hay un tema que sí se le está cuestionando al nuevo secretario, que es el posible conflicto de intereses con su hijo, que trabaja en un despacho de abogados, que ve directamente las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación. Aquí mi punto sería: hay que estar atentos y que esto no vaya ya a intervenir. Y cerraría diciendo que pues, queda claro que el presidente no está conforme con lo que se ha hecho y necesita hacer cambios. Esperemos que estos cambios se traduzcan realmente en hechos y no una vez más se quede en buenas intenciones, porque, como lo ha dicho el presidente, y creo que lo creemos todos, la corrupción es uno de los mayores males que tenemos en el país hoy y antes. Bien, finalmente Estefanía Veloz, abogada y feminista, también te saludo con gusto. ¿Cómo ves esta salida? Los pendientes que deja Irma Heréndira, la despedida también inusual, porque, y digo inusual porque el presidente siempre es como muy afectuoso, muy cariñoso con los colaboradores y las colaboradoras que se han ido yendo. Fue, creo que un poco frío su tuit. Y por cierto, escuchaba de despedida de Irma Heréndira, por cierto, escuchaba a el director Eduardo Bojor, que es el director de Transparencia México y Transparencia Internacional, justamente decir: híjole, la función pública que recibió Irma Heréndira pues fue una muy disminuida, porque muchos de los temas de combate a corrupción, incluso las licitaciones y compras, se pasaron a Hacienda, se pasaron al SAT y se pasaron también a la UIF. Entonces, la administración, la Secretaría de la Función Pública era más bien un órgano de administración interna, que fue lo que le tocó a Irma Heréndira como tal. Y pues bueno, se va con el legado de haber dicho que Bartlett no tenía nada inusual. Sí, a ver, yo entendiéndolo, justo como tú lo decías, cuáles eran las atribuciones que tenía y dentro de esas atribuciones, qué fue lo que hizo. Y yo creo que no hay que tomar o no hay que dejar de tomar en cuenta que la tarea que tenía ella era el ahorro en el gasto público, que tiene que ver con la austeridad, uno de los programas más importantes, de los proyectos de gobierno más importantes del presidente, de las propuestas y de lo que significa la Cuarta Transformación, que creo que Irma Heréndira llevó a muy buen puerto, porque implica el ahorro, por lo menos hasta el 2020, de más de 500,000 millones de pesos, y sumando lo que encontremos hoy. Al mismo tiempo, también las facultades que tenía para investigar irregularidades, que Aurora decía hace un momento, bueno, no hizo nada, no hizo peces gordos. Pues yo creo que haber investigado a Osorio Chong, que tuvo mucho miedo y tuvo que apersonarse ante esta investigación, los expedientes que abrió dentro de la función pública, que fueron más de 300 expedientes, 47 que tenían que ver con el caso Ayotzinapa, con el caso de los comedores comunitarios que tenían un desvío de más de 2 millones de pesos. Creo que ella hizo lo que tenía que hacer en el momento y en el lugar en el que tenía que hacer, entendiendo que había muchas instituciones que se dedicaban a la investigación del desvío de recursos y de enriquecimiento ilícito y tal. Ahora, yo tengo un problema personal con sobreinterpretar las actitudes del presidente y que si un día está de buen humor y que si el otro día está de mal humor y que si no se nota cariñoso y que si no la agarró del brazo y que si luego no la abrazó. A ver, yo creo que tendríamos que un poco ya pasar esta interpretación constante del presidente que vemos todos los días para abrir margen a un análisis mucho más amplio. Y el análisis más amplio es, si bien es normal que después de las elecciones del 6 de junio venga una renovación de gabinete como se hace normalmente, no es el primer presidente que hace esto, a mí me parecería más interesante ver a los personajes que está poniendo, que para mí, como una seguidora del camino del presidente desde hace muchos años, implica un gabinete original que tenía en mente mucho más allá del 2018, porque quien puso en Hacienda y quien pone hoy en la función pública son personas que ha incluso puesto en sus libros diciendo, estas son las personas que me gustaría que llevaran a buen puerto la Cuarta Transformación, que lideraran la Cuarta Transformación conmigo, lo que habla muy bien de estos personajes y que claro han sido aplaudidos por muchas personas. A mí lo que me parece es que después de estos 3 años del presidente vamos a ver una renovación en el gabinete que implique un poco más de manera transparente lo que es de verdad la Cuarta Transformación. Bien. Y que es las personas que necesita el presidente para, digamos, terminar estos últimos 3 años bien y que hagan al final lo que se tiene que hacer para consolidar la Cuarta Transformación. Y suscribo lo que dicen todos los compañeros acá. El expediente de Roberto Salcedo es impecable, impoluto, y además se ha dedicado 18 años a combatir la corrupción, a investigar la corrupción, y es un auditor especial. Así que yo creo que no habrá quejas en ese sentido.
Sí, justo el nuevo secretario recibe una secretaría después de muchos rumores que venían desde hace tiempo ya de que no había mucho gusto por la secretaria en Palacio Nacional, por el sentido, sobre todo por el tema de la contienda en Guerrero, trascendidos por todos lados, información por todos lados en ese sentido, de que se habían metido la propia secretaria y su esposo al tema de la contienda. Hubo mucha información en ese sentido y por eso pues mucha gente está especulando sobre si hubo una salida que ya estaba anunciada fría. Y por eso en efecto también si era una salida fría o no, ¿no? En efecto el secretario nuevo pues recibe, uno, ese tema que pronto va a tener que despejar, dos, el pendiente que le deja justamente la secretaria Irma Heréndira Sandoval, quien ahora regresa a la academia, a la UNAM. Y pues va a tener ahora que el nuevo secretario pues poner orden, digamos, en donde haga falta todavía, ¿no? ¿Algún último comentario antes de irnos a la pausa? Todavía tenemos un tiempo como hasta para 2 comentarios, de hecho. Así que José Ignacio primero y después veamos quién reacciona. Adelante, José Ignacio. Sí, un poco sobre la frialdad o no del presidente. Yo al contrario, yo creo que para mí sería bueno o es bueno que se demuestre la emotividad o las razones que tiene el presidente, y si está enojado por la gestión de un funcionario, no lo veo mal que lo exhiba y que se note. Eso lo veo correcto. Y también un poquito sobre algo que dijo Estefanía, que sí me gustaría, porque a veces a mí me genera muchas dudas, de dónde sacan exactamente los ahorros que se mencionan, como los 500,000 millones, porque a veces son números muy grandes que realmente son deseables, pero no sé hasta qué punto son comprobables y me gustaría que me los comprobaran, porque me gustaría que realmente fueran ciertos, de dónde salen exactamente las fuentes. De acuerdo. Y finalmente, Veloz, levantaste la mano rapidísimo, por favor, que nos quería pasar. Sí, yo invitaría al compañero Juan Ignacio a meter todas las solicitudes de transparencia que quiera, a buscar en Google, a ver muchas conferencias matutinas en las que se habla de esto y se especifica los datos y las cifras del ahorro que se ha hecho. Yo creo que no nos da el tiempo ahorita para explicarle algo, pero ahí está la información y si no, pues tenemos un gran sistema de transparencia que sirve para eso. Y también terminaría diciendo que es verdad que respecto a la elección de Guerrero se dijeron y pasaron muchas cosas y tampoco habría que dejar pues pasar si en verdad se utilizó la función pública en ese sentido con una intención política o no, y creo que eso se verá con el tiempo. Claro. Y solamente lo veremos con el tiempo y veremos también a dónde se va a ir Heréndira, ¿no? Claro. A la academia, dijo ella, pero a un lugar guardado en la academia, que qué privilegio que tener ahí un lugar guardado durante 2 años y medio. A la iniciativa privada no puede porque está la ley de los 10 años. Así es, de acuerdo. Y luego está el otro tema también. Hoy hubo un tuit, más bien ayer hubo un tuit que hace al mismo momento en el que se anunciaba la salida de Irma Heréndira, pues de Félix Salgado Macedonio, ¿no? Muy sonriente y como una especie ahí de mensaje medio con remitente. Pero bueno, hacemos una pausa y al regresar, en las elecciones para gubernatura celebradas en 15 estados, 6 mujeres obtuvieron el triunfo. Nunca antes en la historia de México había habido tantas mujeres electas a una gubernatura, pero 3 de ellas enfrentan impugnaciones a sus procesos. ¿Cuáles escenarios ven los y las invitadas de esta noche? Veremos esto de regresar a Punto y Contrapunto, no te vayas.